bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión venimos con un nuevo video para UABC y vamos con nuevo tema. En este video vamos a estar viendo el tema de analizar variables involucradas en los diferentes modelos lineales, cuadráticos y exponenciales, ¿sí? Entonces, si han seguido esta serie de videos, se podrán o se van a dar cuenta de que los modelos lineales no son más que las funciones lineales que ya se han estado viendo en varios videos. Entonces, lo nuevo aquí vienen siendo los modelos cuadráticos y los modelos exponenciales. Y en lo que nos vamos a enfocar en este video es en analizar cómo es su representación gráfica de tanto los modelos lineales, cuadráticos y exponenciales, y ver cómo es la relación y el comportamiento entre las variables, ¿sí? De una manera más profunda, ¿sí? Y probablemente espero que después de ver este video le encuentren mucha relación a muchas cosas que hemos estado viendo. Y es que a mí algo de lo que me gusta de las matemáticas es cuando le encuentras relación a todo y dices, ah, no manches, por esto es que pasa de esta forma, o es por esto que se hace de esta manera. Entonces es como algo que a mí me gusta, y ahorita vamos a ver cosas que ya mencioné en videos pasados. Probablemente le encuentren aún más relación, ¿sí? Y bien, tenemos el siguiente modelo lineal. Ya puse aquí una gráfica, tenemos nuestra función lineal, que es esta línea inclinada que tenemos aquí. Y yo ya grafiqué esta en base a estos datos que tenemos aquí en negro, en la tablita, en X y en Y. Ya sabemos, ya hemos visto en videos pasados que la fórmula o la representación algebraica de una función lineal es la más común, es y igual a mx más b. De todos modos, los invito a que chequen los demás videos si no los han visto, para que puedan entender aún mejor este tema, ¿sí? Entonces ya sabemos que esta es la función algebraica de una función lineal, la representación algebraica, y yo decidí darle valores aleatorios a la pendiente y a la intersección en Y, ¿sí? Recordemos que M es la pendiente y B es la intersección en Y, es decir, donde la función lineal, es decir, donde nuestra recta corta al eje Y, en qué punto de Y corta, ¿sí? Entonces yo le decidí dar valor a la intersección con Y de 0 y a la pendiente de 1, para que esta representación, esta fórmula, esta ecuación se pueda simplificar aún más a lo siguiente, Y igual a X, ya que como la pendiente es 1, es lo mismo que tener 1X, pero no se tiende a poner el 1. Y como B es 0, pues sumarle 0 pues no afecta a nada, entonces es como sumarle nada, entonces simplemente queda más simplificado y nos queda Y igual a X, y esto significa que el valor que ingresemos en X va a ser lo mismo para Y, y lo podemos observar rápidamente aquí en esta tablita. Si nosotros ingresamos un valor de menos 2, Y va a valer menos 2. Cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. Cuando X vale 0, Y vale 0. Cuando X es 1, Y es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿sí? Es lo mismo. Y lo podemos observar y verificar en la gráfica, donde tenemos que X menos 2, Y menos 2. X menos 1, Y menos 1. X es 0, no se mueve en el eje X, y Y es 0, tampoco se mueve en el eje X, pero en el eje Y, y por lo tanto se encuentra en el origen coordenada 0,0, ¿sí? 0 en X, 0 en Y. Cuando X es 1, Y es 1. Cuando X es 2, Y es 2. Cuando X es 3, Y es 3. Cuando X es 4, X es 4, ¿sí? Y unimos los puntos y nos da la función lineal con una pendiente de 1 y que pasa por el origen, ya que su intersección con el eje Y es en 0, ¿sí? Entonces tiene que pasar por el origen. Ya todo eso que acabo de mencionar ya lo sabemos, se supone, ¿no? Y espero que lo hayan entendido para este momento, pero lo que vamos a hacer aquí es adentrarnos un poco más para que entiendan esta relación que existe, ¿sí? Probablemente se asombren, probablemente no, pero yo en lo personal sí me asombro cuando veo este tipo de cosas. Entonces, vámonos a la tabla, ¿sí? Entonces, como dice el título, vamos a analizar las variables involucradas en los modelos lineales, cuadráticos y exponenciales. En este caso, dos variables son las que están involucradas, X y Y, dos ejes, ¿sí? Tanto eje X y eje Y. Entonces ya dijimos que tanto los valores que tengamos en X son los mismos que tenemos en Y para una función con pendiente de 1 e intersección de 0, ¿sí? Pues repito, solamente esta está simplificada con estos valores, ¿sí? Pero no significa que todas las funciones lineales sean de esta forma, ¿sí? Tenemos que lo de acá va a ser igual a lo de Y. Entonces, si se dan cuenta, tenemos como un montón de operaciones aquí en rojo, ¿sí? Y es lo que vamos a explicar, es el objetivo de este video, ¿sí? Prácticamente, pues vamos a analizar las variables, y más en particular Y, ¿sí?
Y es que nos dice, hay una, no sé cómo le llamen, fundamento, principio, que prácticamente nos dice que cuando X incremente o decremente, es decir, aumente o disminuya de manera proporcional, ¿sí? De manera equitativa, es decir, podemos observar aquí que va aumentando de 1 en 1, ¿sí? Va menos 2, luego va menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, si le suman 1, menos 2 más 1 da menos 1, menos 1 más 1 da 0, 0 más 1 da 1, 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 1 da 4, ¿sí? Como pueden observar, X va aumentando de manera proporcional. Entonces nos dice este fundamento, este principio, que cuando X o mientras X aumenta o disminuya de manera proporcional, la diferencia entre los valores de Y siempre va a ser una constante, ¿sí? O un valor fijo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues ya dijimos que X está incrementando de 1 en 1, ¿sí? Algo proporcional. Si no fuera proporcional, aumentaría así como de que aquí aumenta 1 y luego de repente se brinca y suma. No sé, digamos que de menos 2 pasa a menos 1 y de menos 1 se pasa a 1. Entonces menos 1 más 2 da 1. Pero entonces acá aumento en 1 y acá aumento en 2. Entonces ya no es proporcional, ¿sí? Entonces, siempre que X aumenta o disminuye proporcionalmente, la diferencia en los valores de Y va a ser una constante, un valor fijo. Entonces ya vemos que se cumple lo de X, que aumenta de manera proporcional. Y significa que cuando eso ocurra, la diferencia entre los valores de Y va a dar un valor fijo siempre. ¿Y a qué se refieren con esto? Bueno, si ustedes observan, cuando a 4 le restas 3, nos da 1. 4 menos 3, 1. Cuando a 3 le restas 2, 3 menos 2 nos da 1 otra vez. Cuando a 2 le restas 1, te queda 2 menos 1, 1 otra vez. Cuando a 1 le restas 0, te queda 1 menos 0, 1 de nuevo. Cuando a 0 le quitas menos 1, queda 0 menos menos 1, menos por menos más, 0 más 1 nos queda 1 de nuevo. Cuando a menos 1 le quitas menos 2, menos 1. Menos menos 2 nos da 1 porque menos por menos da más y es lo mismo que menos 1 más 2 o 2 menos 1 nos da 1 positivo, ¿sí? Entonces, como pueden observar, nos da 1 en todas las diferencias, en todas las operaciones nos da 1. Y aquí es donde viene lo padre, porque aquí lo vamos a poder relacionar. En videos pasados ya mencioné la fórmula de la pendiente, ¿sí? Y dijimos que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esta es la fórmula de la pendiente, ¿sí? Pero le vamos a dar relación. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo esto de aquí? Si se dan cuenta, estamos restándole a la posición en y de un punto cualquiera en la recta, le estamos restando el punto que iba antes de ese punto, ¿sí? Entonces, lo vamos a analizar de manera gráfica para que se entienda, porque a lo mejor con palabras y la tabla se podría hacer un poco confuso. Entonces nos dice que al restar este con este nos da 1, este con este nos da 1, este con este 1 y así, ¿no? Entonces vámonos a este punto x4, y4, que viene siendo este de acá, ¿sí? Entonces básicamente se encuentra en y4, 4 positivo. Y le restamos 3 positivo del punto anterior, que es este, que se encuentra en 3 positivo de X y 3 positivo de Y. Entonces, estamos restando los valores de Y solamente. Entonces, solamente nos vamos a enfocar en el eje Y. Vamos a ignorar el eje X. Este se encuentra en 4 de Y positivo y este se encuentra en 3 positivo de Y. Si a este le restamos, este que se encuentra en 4, le restamos el de 3, nos da 1. Significa que la diferencia en el eje Y entre estos dos puntos es de 1, ¿sí? No de manera diagonal, ¿sí? No de manera inclinada, como está la recta, sino de manera vertical, ¿sí? De manera vertical en el eje Y, la diferencia de este punto a este punto es 1, ¿ok? Y la diferencia de este punto con este punto vuelve a ser de 1, porque este está en 3 en Y y este está en 2. Y la diferencia de este punto con este punto vuelve a ser la misma, porque este está en 2 en Y y este está en 1 en Y. Entonces 2 menos 1 da 1. Igual, el siguiente punto está aquí en el origen, 0,0, pero en Y se encuentra en 1 y este en Y se encuentra en 0. Entonces 1 menos 0 nos queda 1, que son las mismas operaciones que estamos haciendo acá. 4 menos 3, 4 menos 3, 3 menos 2, 3 menos 2, 1 menos 0. Perdón, 2 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 0, y si nos seguimos 0 menos menos 1, que está acá, 0 menos menos 1, y menos 1, menos menos 2,
que es la última de acá, que es donde se encuentra el último punto de la recta, ¿sí? Hasta donde graficamos. Y nos podríamos seguir y nos tendría que seguir dando la diferencia 1, ¿ok? Pero aquí les va lo padre, que ya les dije que esta es la fórmula de la pendiente. Prácticamente es como, digamos que vamos a calcular la pendiente en este trámite, ¿ok? Entonces vamos a calcular la pendiente entre estos dos puntos, ¿ok? Entre el 3,3 y el 4,4. Entonces vamos a calcular la pendiente. Y si se dan cuenta, este tiene coordenadas 4,4, este tiene coordenadas 3,3. Este de aquí viene siendo x1, y1, y este viene siendo x, bueno, vamos a ponerle 2, x2, y2, y este x1, y1, ¿ok? Porque se mueve 4 en x, 4 en y, 3 en x, 3 en y, ¿ok? Entonces, aplicando esta formulita, simplemente sería 4 menos 3 nos da 1, ¿ok? Y abajo tenemos y2, 4 menos 3 nos da 1, y 1 entre 1 nos da 1. Y efectivamente, pues ya ven que al principio le habíamos dado un valor aleatorio de 1 a la pendiente, ¿sí? Pero la relación aquí es lo siguiente, que restamos 4 menos 3 igual a 1 y 4 menos 3 igual a 1. Pero es lo mismo en los datos. 4 menos 3 es 1. Es como si este 4 fuera nuestro y2 y este 3 fuera nuestro y1. Y es como si hiciéramos esto también en el eje X, donde este viene siendo nuestro x2 y este viene siendo nuestro x1, ¿sí? Y es como si también restáramos 4 menos 3 nos da 1. Y al hacer la división nos da la pendiente de 1. Si se dan cuenta, aquí solamente estamos sacando la diferencia entre el eje Y. Por eso dice que siempre y cuando x aumente o disminuya proporcionalmente, siempre y cuando se cumpla eso, los valores en Y, al restar este con el de arriba, nos va a dar un valor, y al restar este con el de arriba nos va a dar ese mismo valor, y este con el de arriba nos va a dar este valor, y este con el de arriba nos va a dar este valor. Porque siempre y cuando nos movamos proporcionalmente en el eje X, ¿sí? En este caso también nos vamos moviendo desde 1 en 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Siempre y cuando nos movamos proporcionalmente en el eje X, al restar el valor de este, del eje Y, de este punto, menos el de este, nos va a dar un valor. En este caso 1, y al restar el de este menos el de este, es decir, 3 menos 2 nos va a dar lo mismo, 1, y al restar el de este menos este, 2 menos 1 nos va a dar lo mismo, 1, y así sucesivamente con todos los puntos de la recta. Entonces prácticamente es el principio de cómo podemos determinar si se trata de una función lineal a partir solamente de la tabla de datos, ni siquiera tuvimos que verificar, o sea, yo si no tengo la gráfica y nada más me dan los datos y hago esto, automáticamente ya puedo, y aunque no me den la ecuación de acá ni los datos, solamente los puros datos, solamente con esto de aquí, yo ya puedo determinar que se trata de una función lineal porque me da el mismo valor en todas las diferencias, en todas las restas, y x se aumenta, en este caso, de manera proporcional. Como dice el título, estamos analizando, ¿sí? Estamos analizando el comportamiento y la relación entre las variables, y en este caso, qué relación existe entre qué tipo de función va a ser con cómo se comportan las variables, ¿sí? Y bien, una última cosa que quiero remarcar, y es que hay que resaltar que esto se cumple cuando los valores de x aumentan proporcionalmente, ¿sí? En este caso están aumentando de 1 en 1, ¿sí? Pero pasaría lo mismo si, por ejemplo, los valores de x aumentaran de 2 en 2, ¿sí? Que del menos 2 se pase al 0, y que del 0 se pase al 2, y del 2 se pase al 4, ¿sí? Si tuviéramos así también, que x va de 2 en 2 y su valor respectivo en y, porque recordemos que los valores de y dependen de x, al hacer la resta de este con el de arriba y este con el de arriba, nos daría un valor y sería igual para cada diferencia, ¿sí? También, como digo, también si x fuera de 2 en 2, ¿sí? Si fuera incrementando de 2 en 2, no necesariamente tiene que ser de 1 en 1, como en este caso. Entonces, para ese tipo de casos, se cumple lo de que las diferencias en y siempre dan lo mismo. Lo voy a hacer aquí súper rápido para que se entienda mejor. Si, por ejemplo, si nosotros en x tuviéramos menos 2, 0, 2, 4, ¿ok? Entonces los respectivos serían menos 2, 0, 2, 4. Se cumpliría esto porque sería 4 menos 2 para esto de aquí. Para esto de aquí sería 4 menos 2 y nos da 2. Y para esto de aquí sería 2 menos 0, 2.
y para este de aquí sería 0 menos 2, que es igual a 2, ¿ok? Entonces nos da lo mismo en cada caso, pero x está aumentando proporcionalmente, ¿sí? Si sacamos la diferencia, aquí es 2, entre estos dos es 2 y entre estos dos es 2. Entonces va aumentando proporcionalmente. Si fuera de 3 en 3 o de 4 en 4 o de un medio en un medio o así, el valor de las diferencias en y siempre da igual, siempre tendría que dar lo mismo, ¿sí? Entonces esto se cumple, eso es lo que quiero hacer mención, que resaltar específicamente, que esto se cumple únicamente cuando los valores en x avanzan o incrementan o disminuyen proporcionalmente, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de un medio en un medio, etcétera, ¿no? Pero solamente se cumple para ese caso que las diferencias de los valores en y siempre da el mismo número, ¿sí? Como en este caso que dio 2, 2, 2, pero eso no significa que la pendiente sea 2, ¿sí? Solamente significa que nos da el mismo valor cuando x aumenta proporcionalmente. La diferencia entre los valores en y nos da el mismo numerito, ¿sí? Entonces siempre hay que verificar que x se mueva proporcionalmente. Porque, ¿qué pasa si digamos que aquí nosotros decidimos agregar un último dato, ¿sí? 7. Y si se dan cuenta, iba todo bien de 1 en 1 y de repente el 4 se salta al 7. Y ustedes van a decir, ¿cómo voy a saber que este dato corresponde a la función lineal, a esa misma recta, ¿sí? Que no está fuera de esa recta? Porque ya con un solo dato que tengamos aquí, pues ya toda la tabla ya no corresponde a una función lineal, ¿sí? Porque estos datos ya no formarían parte. Pero ¿cómo podríamos saber si sí forman parte o no forman parte? Bueno, en el dado caso en el que se salten, que tengan proporciones, ¿no? Digamos que vaya de 1 en 1 o de 2 en 2, como en este caso, y de repente se salta y se pierde la proporción a simple vista, como en este caso que va de 1 en 1 y de repente se salta de 4 a 7, o sea, más 3, lo que podríamos hacer para saber si corresponde a la misma función es calcular la pendiente entre dos datos de acá arriba, ¿sí? Ejemplo, por ejemplo, aquí, 4 y 4, ¿sí? Entonces, restamos 4 menos 3 nos da 1, ¿sí? Y hacemos lo mismo acá, 4 menos 3 nos da 1, ¿sí? Entonces, esto, 4 menos 3, es como si fuera nuestro y2 menos y1. Y acá en x, 4 menos 3 es como si fuera nuestro x2 menos x1. Y después de que tenemos nuestro 1 y 1, los dividimos y 1 entre 1 nos da 1. Entonces la pendiente para ese punto es de 1, ¿sí? La pendiente entre estos dos puntos, 4,4 y 3,3, es de 1, ¿sí? Entonces, prácticamente todos estos datos tienen que tener una pendiente de 1, ¿sí? Entonces, ahora vamos a sacar la pendiente entre estos dos puntos, 7,7 y 4,4, y nos tiene que dar la pendiente de 1 para confirmar que tiene la misma pendiente que el resto de los puntos y por lo tanto se encuentra en la misma recta. Entonces haríamos 7 menos 4, ¿sí? Que es igual a 3, y de este lado también hacemos 7 menos 4, que es igual a 3, y nos queda 3 entre 3, porque recuerden que este vendría siendo como nuestro y2 menos y1 y este x2 menos x1, y los dividimos como nos dice la fórmula, 3 entre 3, y 3 entre 3 nos queda 1, ¿sí? Entonces, así podemos comprobar que efectivamente también el punto 7,7 forma parte de la misma recta, aunque se haya perdido la proporcionalidad, evidentemente, en la tabla, porque iba de 1 en 1 y luego se brincó hasta 7, corresponde a la misma función, ya que nos da la misma pendiente entre este punto y este punto, ¿sí? Y este punto y este punto, que ya sabíamos que correspondían a una función lineal, porque hicimos la diferencia y nos dio 1 en todo, y x avanza proporcionalmente, ¿sí? De 1 en 1, ¿sí? No se pierde proporcionalidad hasta el final. Entonces, hasta ahí es donde se pierde proporcionalidad. Entonces, comprobamos que la pendiente entre este punto y este punto, que sabemos que sí pertenece a una función lineal, es 1, y la de este punto y este punto también es 1, y aunque se brincó se perdió la proporcionalidad de 1 en 1, pues sigue correspondiendo a la misma función porque se conserva la pendiente, ¿sí? Y pues es lo último que quería remarcar, muy importante, de modelo lineal y cómo poder reconocer si los valores que nos dan en una tabla
corresponden a una función lineal sin que nos dé ni siquiera la expresión algebraica o la gráfica, ¿sí? Y pues bueno, con esto terminamos este primer modelo, el modelo lineal, y ahora vamos a pasar con el siguiente. Bien, el siguiente tipo de modelo que vamos a estar viendo es los modelos exponenciales, ¿sí? A lo mejor ya han escuchado sobre las funciones exponenciales, a lo mejor no. Lo más probable es que sí, ¿no? Entonces, los modelos exponenciales lo que hacen básicamente es, bueno, la forma en que se representan más bien, es como en forma de incremento, ¿sí? Regularmente las podemos encontrar de dos formas, ¿sí? De manera gráfica. Y las he puesto en este pequeño plano que he hecho aquí. Entonces puede haber dos tipos de exponenciales, ¿sí? O dos formas diferentes en que se grafique. Una donde va de arriba hacia abajo, analizando el plano de izquierda a derecha, o otro que existe también, el que va de arriba hacia abajo, pero ahora analizando el plano de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, también podríamos decir que si analizamos el plano de izquierda a derecha, en una va de arriba hacia abajo, y en otra va de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces acaba como en decremento, si lo analizamos, va en decremento, y acaba en incremento si analizamos el plano de izquierda a derecha, ¿sí? Que es lo más común, que se analice de izquierda a derecha. Entonces en una va en incremento exponencial y en otro sería como un decremento exponencial, ¿sí? Y pues esta se tiende a ir hacia arriba, indefinidamente, cuando va incrementando, ¿sí? Entonces, estas es nada más las dos formas en que podemos graficar, o en que se vería la gráfica de una función exponencial. Y acá ya tenemos una tablita, así como en el de modelos lineales, también ya tenemos una tablita con valores, y ya he graficado la función para estos datos, ¿sí? Entonces la función que tenemos, los datos que tenemos aquí funcionan para esta gráfica que tenemos aquí, y como pueden observar, tiene la forma donde, si analizamos de izquierda a derecha, empieza de abajo y empieza a incrementar indefinidamente, ¿no? Que se parecería como a esta flechita de aquí, que va abajo, que empieza abajo y va hacia arriba aumentando, ¿sí? Indefinidamente. ¿Y cómo podemos saber si se trata de una función exponencial tan solo con ver los datos de la tabla? Bueno, así como con el modelo lineal también podemos encontrar un análisis o una relación entre las variables, ¿sí? Ya dijimos que en el modelo lineal, siempre y cuando x incremente o disminuya de manera proporcional, la diferencia de los valores en y de la variable dependiente, y, siempre es el mismo, ¿sí? En este caso es similar, ¿ok? Pero lo que va a cambiar es lo siguiente. Para los modelos exponenciales podemos reconocer que un modelo es exponencial a partir de los datos de su gráfica, ¿sí? A partir de la tabla, si en x incrementa o decrementa de manera proporcional, ¿sí? Es decir, como en este caso, que aumenta de 1 en 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, o que aumente también de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿sí? Pero que sea proporcional el incremento o decremento de x. Ya que hemos evaluado eso, que sea proporcional en x, ahora en vez de hacer, al momento de analizar la columna de y, ahora no se va a hacer una resta de este con este, como lo hacíamos en el modelo lineal, sino que lo que tenemos que ver es que la razón o la proporción se conserve para todos los datos de y, ¿sí? Ahora vamos a tomar este y este, 32 y 16, pero no los vamos a restar, los vamos a poner en forma de fracción, como lo tenemos aquí. Entonces, en vez de ser 32 menos 16, como se hacían los modelos lineales, vamos a poner 32 sobre 16. Si simplificamos 32 sobre 16, nos queda 32 entre 16, nos queda 2. Y 16 entre 16 nos queda 1. 2 entre 1, 2. ¿Ok? Y ahora vamos a tomar este, 16 y 8. Y lo ponemos en forma de razón, o forma de proporción, o fracción, ¿sí? Y nos queda 16 entre 8, y si simplificamos nos queda 2. Y luego tomamos 8 y 4, 8 entre 4, simplificamos y nos queda 2 otra vez. 4 entre 2 nos da 2 otra vez, simplificando. Y luego 2 entre 1 nos queda 2. Y luego si seguimos y hacemos 1 entre 0.5,
pues como acá lo tenemos, 1 entre 0.5 es lo mismo que tener 1 sobre 1, que es 1, entre un medio, que es 0.5, la mitad de un entero, y esto aplicaríamos aquí como una regla de la torta, extremos por extremos, medios por medios, 1 por 2 queda 2, 1 por 1 queda 1, 2 entre 1 es igual a 2. Y se dan cuenta, en todos nos quedó 2, es decir, la razón o la proporción entre cada par de puntos de Y, de la columna de Y, se conserva esa proporción, esa razón de 2, ¿ok? Pero, como dije, hay que primero verificar que los valores en X incrementen o disminuyan de manera proporcional, ¿sí? Que no vaya de 1 en 1 y de repente se salta a 3 y luego se salta en 2 y así, ¿saben cómo? Entonces, en este caso, al igual que en el de modelo lineal, esta regla se aplica cuando en X se incrementa de manera proporcional, ¿sí? Que nos dé lo mismo, en este caso que nos dé lo mismo en la razón, en la proporción. En el modelo lineal era que nos diera lo mismo pero en la diferencia, ¿sí? Y pues básicamente esta es la forma en la que podemos nosotros verificar que se trata de una función exponencial sin necesidad de una gráfica y ni siquiera tenemos la ecuación o el modelo algebraico que representa la función exponencial. Solamente a partir de los puros datos determinamos que se trata de una exponencial a partir de este fundamento o este principio de que la razón se tiene que mantener siempre y cuando X incremente o disminuya de manera proporcional. Obviamente si se cumple que X incrementa de manera proporcional, pero no nos da lo mismo en las razones, en las proporciones, entre los valores de Y, pues significa que no es exponencial, ¿sí? Pero si sí nos da el mismo valor y los valores en X incrementan o decrementan proporcionalmente, entonces sí, se trata de una función exponencial. Y podemos notarlo fácilmente porque los valores en Y de una función exponencial tienden a elevarse al doble. Y lo podemos notar fácilmente, miren, aquí tenemos 0.5 y de repente se eleva al doble, a 1. Y el doble de 1 es 2, y el doble de 2 es 4. Y el doble de 4 es 8, y el doble de 8 es 16, y el doble de 16 es 32. Y podríamos seguirle, ¿sí? Podríamos poner acá que 5 y el doble de 32 es 64. Y si hiciéramos la proporción, como va de 1 en 1x todavía, la proporción aquí sería 64 entre 32. Y 64 entre 32 nos da 2. 32 entre 32 nos da 1. Y nos queda 2. ¿Sí? Y así nos podemos seguir. Así hasta 6. Y el doble de 64 es 128. Y si hacen la proporción, 128 entre 64 va a volver a dar 2 y en X sigue yendo de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y pues con eso hemos concluido este modelo exponencial y ahora vamos a pasar al último, que es el cuadrático. Y bien, ahora vamos a ver por último el modelo cuadrático, los modelos cuadráticos. Y antes de comenzar con la explicación de los modelos cuadráticos, nada más quiero explicar algo que me pasó, algo súper rápido, que se me pasó de los modelos exponenciales. Es que los modelos exponenciales, su representación algebraica, ¿sí?, de una función exponencial, es de la forma y igual a por e a la x, ¿sí?, donde a es una constante, puede ser cualquier número, e es el número de Euler, ¿sí?, que es una constante también, ya tiene un valor determinado, y al igual que pi es un número irracional y tiene un montón de decimales, y su valor se aproxima, bueno, su valor es 2.718 y puntitos suspensivos porque los decimales siguen. Entonces, al igual que pi tiene un montón de decimales, nada más que ya ven que tendemos a redondearlo, ¿verdad? X pues es el valor que nosotros metemos, la variable independiente, y y pues la variable dependiente, ya que dependiendo del valor que ingresemos en X, al elevar e a ese valor, y si tenemos una constante, al multiplicarlo por la constante, nos va a dar un valor para y, ¿sí? Pero bueno, eso era nada más algo que se me había pasado. Entonces, esa es la representación algebraica, o la forma algebraica de una función exponencial, ¿sí? Ya dicho eso, pues ya podemos ahora sí comenzar con los modelos cuadráticos. Y bueno, los modelos cuadráticos tienen la representación algebraica como de la siguiente manera.
y igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c pues son constantes, son coeficientes que acompañan a las variables con x, ¿sí? Y una función algebraica, cuadrática, perdón, una función cuadrática regularmente tiene, voy a hacer aquí rápido un plano, una forma como de parábola, ¿sí? Y puede estar así, o también la podemos encontrar así, o también acostada, o volteada hacia el otro lado, ¿sí? Horizontal o vertical en ambas posiciones, en ambas direcciones, ¿sí? Entonces, siempre una cuadrática tiene la forma como de una parábola, ¿sí? Ya dependiendo de la función, de su representación, de su ecuación, pues puede variar si está para arriba, si está vertical o si está horizontal, y si está con la abertura hacia arriba o hacia abajo, o hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Así rápido, nada más para que se una idea. Entonces yo aquí ya dibujé, tengo una tabla, ¿sí? Esta tabla, y a partir de la tabla dibujé esta gráfica. Esto a lo mejor no les parece como lo que dije, ¿no? Una parábola, pero es que no está graficada en su totalidad, porque si se dan cuenta, esto viene siendo la mitad. Si yo agrego una parte acá, pues ya tiene la forma de una parábola, ¿verdad? Solamente que con los puntos que tenemos en la tabla se logra graficar únicamente la mitad de esa parábola, ¿sí? Entonces lo voy a quitar más para que vieran que también esto es una parábola, simplemente que estos puntos funcionan para media parábola, ¿sí? Si tuviéramos valores negativos en x, o sea, para acá, pues nos daría los valores para y de este lado, ¿sí? Que técnicamente, al ser una parábola, lo mismo que tenemos en y para x1 positivo, sería lo mismo que tendríamos para x negativo en 1, ¿sí? O sea, lo mismo que tenemos en y para x1, sería lo mismo que tendríamos en y para x menos 1, ¿sí? Entonces, es como un espejo, una imagen. Entonces, si la dobláramos serían idénticos, ¿sí? La parte de aquí con la parte de acá. Pero bueno, eso es hablando ya de funciones cuadráticas, pero no nos vamos a meter tanto en ese tema, sino en analizar las variables, ¿sí? Como podemos observar, tiene como esta forma de curva también, pues es media parábola y va hacia arriba, ¿no? Si seguimos agregando valores, seguiría yendo hacia arriba indefinidamente. Entonces ya dijimos que en los modelos lineales, siempre y cuando x incremente o decremente de manera proporcional, como en este caso, que va de 1 en 1, 0, 1, 2, 3, 4, pues en los lineales podíamos saber si era lineal los datos que nos daban de la tabla, si correspondían a una función lineal, al restar los valores de y que nos diera lo mismo, ¿sí? Al restar este con este nos daba un valor, este con este nos daba el mismo valor, este con este el mismo, y este con este el mismo, ¿sí? Y eso se cumplía para cuando x se comportaba de manera proporcional, ¿sí? Incrementaba o disminuía de manera proporcional, y así comprobamos que los datos de la tabla correspondían a una función lineal. Y en una exponencial vimos que si x se incrementa o decrementa de manera proporcional, de 1 en 1, de 2 en 2, así, ahora ya no era la diferencia, sino ahora en la exponencial era la proporción en los valores de y se tenía que conservar, ¿sí? La razón. Es decir, ahora en vez de restarlos como en el modelo lineal, en el exponencial se dividía, es decir, 80 entre 40, o sea, es un ejemplo, ¿no? Este entre este tenía que dar un valor, que era una razón, y este entre este tenía que dar lo mismo, y este entre este tenía que dar lo mismo, y este entre este tenía que dar lo mismo, en un exponencial, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con una cuadrática? Bueno, pues lo que se hace es similar a las lineales, ¿sí? Se va a sacar la diferencia, ¿ok? Entonces, básicamente, al tratar de ver si es cuadrática, también podemos ver si es lineal de una vez. Entonces, vamos a analizar esto que dibujé aquí, ¿sí? Tenemos estos valores, obviamente ya sabemos que es cuadrática porque ya la grafiqué, pero si no tuviéramos gráfica ni tuviéramos ninguna pista de que es cuadrática, la pura tabla, ¿cómo sabríamos que es cuadrática? Bueno, primero analizamos que efectivamente en x incrementen los datos o los valores en x incrementen de manera proporcional, y si nos damos cuenta incrementan de 1 en 1, ¿sí? Aquí de 1 en 1, de 1 en 1, de 1 en 1 y de 1 en 1, ¿sí? Porque va a ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, ¿ok? Entonces sí se cumple que los valores de x van de manera proporcional. Entonces ahora vamos a restar los valores en y, así como lo hacemos en el modelo lineal, ¿sí? Entonces tenemos
80 menos 45 nos da 35. 45 menos 20 nos da 25. 20 menos 5 nos da 15. 5 menos 0 nos da 5. Entonces analizamos esos primeros datos y vemos que efectivamente no es lineal. ¿Por qué? Porque si fuera lineal, como x es proporcional, o sea, se incrementa de manera proporcional, la diferencia de los valores en y no nos da lo mismo. ¿Ok? Como no nos da lo mismo, pues significa que no es lineal. Pero, ¿cómo comprobamos que es cuadrática? Bueno, pues a las diferencias que acabamos de sacar, lo que está en rojo, le vamos a sacar la diferencia otra vez, ¿sí? Básicamente estamos sacando las diferencias de las diferencias, ¿sí? Entonces sacamos diferencias y a eso le vamos a sacar otras diferencias, es decir, sus restas. Y hacemos 35 menos 25 nos da 10. 25 menos 15 nos vuelve a dar 10. 15 menos 5 nos vuelve a dar 10. Y si se dan cuenta, pues ya lo circulé, nos dio lo mismo cuando sacamos la diferencia de la diferencia, ¿sí? Sacamos la diferencia de estas, que son la diferencia de esto, ¿ok? De los datos originales. Y entonces, cuando la diferencia de la diferencia es igual para todos los datos en y x incrementa o disminuye de manera proporcional, pues entonces se dice que la función es cuadrática, ¿sí? Y como ya lo hemos comprobado en la gráfica, efectivamente es cuadrática. Y aquí tenemos media parábola. Y básicamente eso es todo lo que hay que ver. Voy a borrar el pizarrón. Entonces, en resumen, para los modelos lineales, su representación algebraica es de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la intersección con el eje y. Para los modelos exponenciales, su forma algebraica es y igual a por e elevado a la x, donde a puede ser una constante, x es nuestra variable independiente que vamos a ingresar, y e es el número de Euler, que es 2.718 y más decimales, pero ya es un valor fijo. Y para las cuadráticas, la forma algebraica es ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes, son coeficientes, x es la variable independiente y y es la variable dependiente porque depende del valor que ingresemos en x para obtener el valor de y, ¿sí? Quedamos que las lineales en un plano son rectas, ¿sí? Que pueden ser pendiente positiva o pendiente negativa. Aquí es negativa, acá es positiva. Tenemos en las exponenciales que su representación gráfica puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿sí? Y en las cuadráticas quedamos que su representación gráfica es en forma de parábola, ¿sí? Pero también podemos tenerla hacia abajo y son simétricas y tienen su eje de simetría, ¿sí? Porque si tomáramos, pues corta la mitad del eje, en este caso, o sea, si agarramos la parábola y la doblamos a la mitad, se quedarían exactamente una sobre la otra, quedarían sobrepuestas, ¿sí? Es como si esto de aquí, este pedazo de aquí, es lo mismo que este pedazo de acá, y al doblarlos queda lo mismo, ¿sí? Entonces son como simétricas, y también pueden ser, las podemos encontrar las cuadráticas de manera horizontal, pero ya depende de la función algebraica, ¿sí? Eso ya es más de otro tema, básicamente, que son en forma de parábola, ¿sí? Y bueno, esos son los tres modelos que vamos a ver el día de hoy. Ya vimos cómo se relacionan sus variables, qué relación podemos encontrar entre los datos y cómo podemos saber si se trata de una función lineal, cuadrática o exponencial. Y bueno, ya saben, si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios. Si les gusta la explicación, si les gusta el contenido, por favor los invito a que compartan con sus amigos, con sus conocidos en redes sociales el canal para que más personas se enteren y puedan salir beneficiadas, no solamente de UABC, sino de cualquier otros temas de matemáticas, ¿sí? De mi parte es todo, esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.